caso de corrupción y de sobreprecios. Hay una información de último momento, lo vamos a hablar con Maya Jastrzębski, que apareció, si las tenés por favor mostrámelas, que apareció en La Nación Data. La firma de ella ahí, Blanca Pallero creo que es, ¿no? Pallaro, perdón. Sostiene que el gobierno adjudicó insumos para la salud y aumentos por encima de los precios testigos que figuran en la SIGEN. Yo no sé si hay corrupción, la información está por encima de los precios testigos. Hay variaciones que van, yo leí la información, desde el 1%, 0,1%, hasta el 30%, antes del coronavirus. En las últimas horas, el fiscal Sergio Rodríguez amplió la denuncia que en su momento, a propósito de esto, había presentado Silvina Martínez y confirmó que una partida de harina se compró con un sobreprecio inexplicable y que se debe investigar. Y como si esto fuera poco, a casi 10 días del reemplazo de Alejandro Banoli por Fernanda Raberta, en la ANSES, el pago de cientos de miles de beneficiarios que deberían estar cobrando el IFE, ingreso familiar de emergencia, sigue bloqueado. Y las respuestas para rechazar los pedidos continúan siendo desopilantes. Termino con esta idea. Ahora parece que el ANSES, o en la ANSES, habrían descubierto el problema, escuchá. Pero sería tal el papelón en reconocerlo que no lo van a decir públicamente. El problema lo encontraría en la mezcla de la fórmula de los rechazos que están en un algoritmo, ¿entendés? Configuraron mal el algoritmo de la mezcla. Es una mezcla que implica rechazo. Bueno, estaría desconfigurado. Para un gobierno que se la pasó acusando a los funcionarios de la administración anterior de inservibles y malintencionados, lo que le viene sucediendo con estos asuntos al gobierno debería ser parte de su máxima preocupación. Atención, vamos a hablar con Maya Jastrzębski y con Silvina Martínez de estos temas. Adelante. Maya, ¿qué implica que no hayan tenido en cuenta a los precios testigos de la SIGEN en las adjudicaciones de alimentos y elementos para la salud? Buenas noches, Luis. Lo que pudimos detectar es que el Estado es un procedimiento que quizás mucho no se conocía, pero el Estado cada vez que hace una compra de un insumo le pide a la SIGEN, que es un organismo de control del propio Estado, que depende de la presidencia, le pide una referencia, lo que se llama un precio testigo. La SIGEN entonces para cada compra en particular, para cada insumo en particular, elabora un informe. En el primer mes de la pandemia, recordad que se había declarado la emergencia sanitaria y que esto habilitaba a hacer compras directas, sin licitación. Durante ese primer mes, nosotros pudimos detectar que aproximadamente se elaboraron 18 informes de precios testigo. Es un organismo del Estado, un ministerio pidiéndole a otro organismo que le diga un valor de referencia para hacer esa compra. De esos 18 informes, hay 10 que no se respetaron. Hablamos de compras de barbijos, de las máscaras que utilizan los médicos que tienen una estructura fija, hablamos de antiparras y también hablamos de todo lo que tuvo que ver con esta compra de alimentos, que hay que aclararlo, esta compra se adjudicó, pero finalmente no se pagó por el escándalo de los sobreprecios. Ahora, en esa compra de alimentos, no solo no se respetaron los precios máximos que rigen para todas las compras minoristas, sino que tampoco se habían respetado los precios testigo que había fijado la SIGEN. Se pagaron o se adjudicaron por encima, vos lo mencionabas, en algunas ocasiones por un porcentaje muy pequeño, pero en otras llegó hasta un 30% por encima del precio testigo. Ahora, yo primero quiero aclarar que esto es parte de un trabajo de La Nación Data de Maya junto a otros periodistas, que es un trabajo muy serio, no es que alguien está revoleando números. Mientras vemos las placas, Maya, si tenés un televisor ahí, mirala, si no las repetimos nosotros. Ahí está. Hay en una compra de barbijos un sobreprecio comparado con el testigo de 2,53, casi 3%. Pero hay
en otro precio de barbijos, máscaras 95, un sobreprecio de casi el 30%. ¿Hay otras placas, producción? ¿Me dicen? A ver. Acá está el tema del azúcar y la famosa empresa Copacabana. Silvina Martínez, buenas noches y te pido que te integres a esta conversación. Hola, ¿qué tal? 28% de sobreprecio comparado con los precios testigos de la SIGEN, y la empresa Alimentos Generales también 28,57. Esto lo digo yo. Cuando uno tiene un sobreprecio de 28,18 y otro de 28,57, hay un olor a cartelización que se cae de maduro. ¿No es así, Silvina Martínez? Sí, claro, más que nada en estos casos recordá que se habían presentado varias empresas que pertenecían al mismo grupo empresario. Copacabana estaba en consonancia con otra empresa, ¿te acordás? No me robo, que era muy particular su nombre, y Alimentos Generales también se presentaba junto con otra empresa, siempre, y después estaban las empresas del grupo L. En todos los rubros vamos a encontrar estas tres que se presentaban combinándose, estos tres grupos grandes combinándose en una clara cartelización. Maya, ¿vos ves un comportamiento reiterado en la política de sobreprecios testigos, donde la SIGEN dice, este es el precio testigo? ¿Ves que es sistemático? A ver, la pregunta es, como se pregunta a Diego Cabot cada tanto, ¿no? ¿Hay un Estado bobo o un Estado cómplice? ¿Qué estás viendo, Maya? A ver, lo primero que hay que entender es que aunque las diferencias de precio a veces puedan ser pequeñas, el Estado compra a granel, compra millones de estos insumos, con lo cual cuando hablamos de estas pequeñas diferencias de precio, si lo vemos en el total, por ejemplo en barbijos la diferencia son 25 millones de pesos, y si contamos todas estas diferencias de todos estos insumos, ascienden a 78 millones de pesos, es decir, es significativo. Hay algo en el sistema, evidentemente, que no funciona bien. No sé si es corrupción, eso lo tendrá que investigar la justicia, pero sí que es lo que nosotros, por supuesto, llamamos a los ministerios que hicieron estas compras y explicaban que, dada la enorme demanda que hay de insumos en este momento en el mundo, los precios subieron muy rápido, entonces el sistema no llegó a registrar este aumento que de un día para el otro se produjo en los insumos. Pero evidentemente el sistema entonces no funcionó correctamente. Quizás este sistema de precios testigos no funciona para este tipo de coyuntura. Bueno, el tema de si hubo una irregularidad creo que corresponde a la justicia investigarlo, ¿no? ¿Y cuál es tu mirada, Silvina Martínez? Bueno, a ver, es la respuesta más cómoda que siempre utiliza el ministerio, ¿no? Los ministerios, en este caso, otra vez más, gracias a una investigación de periodistas, se pudo determinar algo que el Estado tendría que haber advertido con anticipación. Ahora, en el caso de los alimentos, no sé en el resto de los supuestos, pero en el caso de los alimentos, lo hizo Diego Cabot, lo hicimos nosotros, era tan fácil con chequear en una página web de un supermercado minorista que al mismo momento que salía la resolución aprobando un precio, cualquier consumidor minorista podía comprarlo mucho más barato en el supermercado de la vuelta de su casa, con lo cual no tenía nada que ver con los supuestos aumentos de precios que alegaban desde el Estado. Maya Handra-Blansky, te agradezco este contacto, te vamos a volver a molestar en cualquier otro momento, pero te agradezco tu disposición y la rigurosidad de tus datos, ¿eh? Gracias, Luis. Y sigo con vos, Silvina Martínez. Vos ves entonces, incluso ves en la denuncia, que en las últimas horas, una ampliación de denuncia que hizo Sergio Rodríguez ante el juzgado que investiga los sobreprecios de los alimentos, que hay una cuestión sistemática con los sobreprecios, porque volvieron a encontrar sobreprecios ya confirmados en el caso de una gran compra de harina, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso lo que habla es que se trata de simular una operación como si tuviera legalidad. Era lo que estaba contando Maya en el resto de las investigaciones o de las adjudicaciones que ella analizó, donde aparecería un procedimiento normal, con varios oferentes, con un precio testigo en la SIGEN, con una resolución que lo aprueba, pero en realidad todo eso es una pantalla, porque lo que se termina haciendo es adjudicando a las mismas empresas. Acá en el caso de harina se ve exactamente igual, están siempre las mismas empresas, Grupo L, Copacabana, No Me Robo, Alimentos Generales junto con la otra, siempre las mismas empresas con sobreprecios marcados y cuando en realidad no se cumplen con todos los requisitos legales, empresas que han sido sancionadas.
empresas que no cumplen con lo que pide la ley para contrataciones, o sea, un montón de irregularidades que deberían advertirse en una serie de controles y que fueron dejados de lado, por eso, más que un Estado bobo, parece un Estado cómplice. Silvina, quédate ahí que te vamos a sumar a Daniel Sapsay, que en este caso es también un miembro honorario de Usina de Justicia por el tema de las últimas novedades con la salida masiva de presos hacia las prisiones domiciliarias. Pero, ¿quién podría volver a prisión? Atención, Hugo Machiavelli. ¿Me lo contás ahora mismo, por favor? Dale. Buenas noches, Luis, exactamente.